Estamos ahora en comunicación con Juan Grabois, militante social. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda Facundo Ale. Facundo, ¿cómo te va? Todo bien, muchas gracias por atendernos. La primera consulta tiene que ver con esto que estamos hablando justo ahora. Sí. ¿Alguna vez baja el dólar? ¿Alguna vez, cuando uno espera en la economía popular que las cosas mejoren, tiene que ver con que baje el dólar o eso no sucede nunca? ¿Qué sé yo? Lo del tema del dólar es una preocupación de otro sector, digamos, ¿no? El problema no es el dólar, sino los fideos, el arroz. Si el dólar estuviera, no sé, altísimo, bajísimo o altísimo y los alimentos fueran comprables con los precios que hay, no habría demasiado problema. Me refiero a los alimentos, a los materiales de construcción, a la ropa, digamos, a los elementos básicos para la vida. No creo que nosotros tengamos que pensar la economía, que no es otra cosa. ¿Vos sabés dónde viene la palabra economía? No, contanos. Eco viene de casa y nomia viene a ser algo así como administración, ¿no? Entonces la economía no es otra cosa, lo aprendí leyendo un texto del Papa Francisco. No es otra cosa que la administración de la casa común. Entonces lo que se preocupa una mamá, un papá o un buen almacenero, como decía Perón, cuando habla de economía, es cómo va a administrar los recursos que tiene a su alcance para que todos los integrantes de la familia, todos los que habitan esa casa común, puedan satisfacer sus necesidades, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de economía tenemos que empezar a hablar un poco más del techo, de la tierra, de los alimentos, del trabajo, de los materiales de construcción, de la ropa, es decir, más de cosas concretas que de abstracciones como los valores del mercado, del dólar, de las acciones, etcétera, porque eso nos va a permitir creo yo, ¿no?, una comprensión más real de lo que sucede, y es muchas veces lo que hacemos desde la economía popular, pensar más en términos de satisfacción de las necesidades que en términos de ganancia monetaria. Y teniendo en cuenta el incremento del dólar, la importancia que tiene el otro aspecto también en la vida, ¿no? Teniendo en cuenta el incremento del dólar, ¿ya perciben desde la economía popular un traslado fuerte a precios, sobre todo de alimentos? Hay un traslado a precios importante, no de la misma magnitud que la devaluación, o sea, no se traslada todo, pero se traslada gran parte, eso es así. Juan, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochi. Vos hablaste de la desocupación del trabajo y vemos que la cifra que arrojó este mes el INDEC es la más alta de desocupación en 12 años. Sí. En los barrios, ¿se ve que lo que viene va a ser peor? O sea, ¿hay miedo por lo que viene? Porque mismo el lenguaje oficial o el gobierno está diciendo, miren que se viene peor que esto. Mira, hay por ahí una forma de explicarlo. Cuando vos estás en el subsuelo y te caes, no te duele tanto como cuando estás en el primer piso o en el segundo, mientras puedas comprar la comida. Sí. ¿Se entiende? Es decir, todos los compañeros nuestros saben que la situación ya es mala hoy, es muy mala, y que puede empeorar un poco, o puede empeorar mucho. Esas son las opciones, o que empeore un poco o que empeore mucho. Si empeora mucho, es invivible, porque en el subsuelo no solamente están sus habitantes tradicionales, sino que empieza a faltar lugar para los que estaban en el primero y en el segundo, que se caen. Eso tiene mucho que ver con lo que está pasando con las recurrentes inspecciones y situaciones de represión en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando empieza a haber malaria en los sectores medios bajos y empieza a crecer el desempleo, digamos, ¿no? El concepto de desocupación es un mal concepto porque en general todo el mundo de algo se ocupa, pero empieza a crecer el desempleo, la falta de trabajo asalariado, la gente se va a la economía popular, se va a vender a la calle, digamos, lo primero que tenés para hacer. Tenés un amigo o alguien que vende en la calle y te lleva. Entonces, eso genera una especie de sentimiento de terror, pánico entre los comerciantes que ven que de repente se les invade la calle de gente que está tratando de ganarse el mango en una cuadra donde había 2, empieza a haber 4, y presionan para que el gobierno defienda sus intereses económicos, y así se generan situaciones de represión. Es algo parecido a lo que se vivió en el año 2001-2002 con los cartoneros, que había un sector de la sociedad que quería básicamente acribillar a los cartoneros porque no podía tolerar que haya tanta gente en la calle revolviendo su basura. Bueno, eso está pasando ahora, más con los vendedores ambulantes, pues el sector del cartonero está muy bien organizado,
el sector de vendedores ambulantes no, y eso genera que haya un constante aumento de la represión, no solamente en la capital federal, pero particularmente en la capital federal, que como es el distrito más rico, todo el mundo quiere ir a vender a capital federal, ¿no? Entonces, sí. Esas son algunas de las cosas que suceden. Y en esto que describís, Juan, después de la detención del día martes, del suceso, de lo que ocurrió, vimos que hubo una necesidad, desde editoriales hasta incluso dirigentes políticos, de encasillar esto en el kirchnerismo. Claro. Yo ahí te quiero hacer una pregunta, porque sabemos tu historia y vos no estás trabajando orgánicamente ahí, o hasta ahora. ¿Cuál es la necesidad que se tiene en este país de poner un rótulo? ¿Tiene que ver con este deseo de la oposición de empezar a generar algún frente para que eso después sea electoral? ¿O tiene que ver para que cuando hay una aparición, un emergente, tiene que tener rótulo de kirchnerismo para asociarlo directamente a una época anterior? No, yo creo que tiene más que ver con lo segundo y algo un poco más grave, que es... Viste que se usa mucho la palabra estigmatización. Sí. ¿No? Bueno, estigmatización es una marca, un estigma. Y viene de los estigmas de Jesús. Y cuando se habla de estigmatización, creo que un caso muy claro de estigmatización es ahora lo que sucede cuando la prensa amarilla quiere jorobar a alguien, agarra la marca de hierro de la letra K y se la estampa en la frente. Y así lo marca. Está marcado. El tipo que tiene la letra K, ¿no? Por ejemplo, cuando me definen a mí como piquetero K, sí, ya tenés la marca de piquetero y la marca de K. Entonces eso es una forma de señalar a un determinado persona. Y aparte pasa una cosa que es el teorema de las 3 L. Cuando lo dicen el mismo día, Leuco, Lanata y Longobardi, quiere decir que recibieron una orden de Marquitos en jefatura de gabinete, porque no es que tienen telepatía entre ellos. Y los 3 dicen lo mismo al mismo día, hubo una orden. Entonces, lo que sí, desde luego, se ve que cuando quieren estigmatizar a alguien le ponen letra K, eso permite señalarlo, es decir, que todos los, vamos a decir, si estos, los 3 que tienen la letra L en el nombre son alfiles, después todos los peones del reino del macrismo tienen que salir a atacar al mismo tipo. Y los trolls, etc. Todo forma de marcar. Sí, todo el aparato. Y en eso te quiero hacer una pregunta, porque acá el orden de los factores quiero saber si altera el producto o no, que es primero te pusieron el mote de K y crees que la detención tuvo que ver con eso, o es a la inversa. No, yo creo que la detención tiene que ver con con el clima de época. El clima de época de alguna manera es una expresión, la expresión más clara es la doctrina de Chocobar, que es un tipo, policía, hace un acto ilegal, o un acto cuestionable, para decirlo de alguna manera, digamos, porque puede ser que en un estado de shock haya hecho lo que hizo, que es disparar a alguien que estaba corriendo y dispararle por la espalda, y se lo premia, se lo felicita, digamos, ¿no? Alguien participa de un operativo, como en el caso de Maldonado, no me acuerdo el nombre del gendarme, y haciendo una acción cuestionable, como meterse, cuestionable, no, ilegal en este caso, claramente, como meterse adentro de un predio cuando la orden de desalojo era para la ruta, y se lo asciende. Es decir, hay un clima de época donde las fuerzas de seguridad sienten que si reprimen, si atacan, si mientras más, feroces sean contra la protesta social, contra los manteros, contra un dirigente que ya fue señalado previamente, como es mi caso, por la jefa de las fuerzas federales, que es Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Que tuvo el tupé, cosa que en un país democrático no se podría aceptar nunca, de decir en un programa de alta audiencia que yo estaba participando de un complot desestabilizador o alguna pavada por el estilo. Imagínate los subordinados de ellas, desde luego ven que en el clima de época se puede hacer eso. Yo no creo que haya respondido a una planificación ni nada por el estilo, ni me creo tan importante como para eso, y además las víctimas son los manteros que todos los días reciben el mismo, los vendedores ambulantes, que todos los días reciben el mismo tratamiento por parte de la fuerza de seguridad y los inspectores del gobierno, y que esto va a ser cada día peor, porque cuando no hay otro rebusque, el rebusque se lo encuentra la gente en la calle, digamos, ¿no? Esto ya lo vivimos, y eso genera, si hay
una actitud de esta naturaleza del gobierno genera mucha intolerancia y un clima en el que la convivencia se hace difícil, y nosotros, por lo menos del lado de los que intentamos defender a los más vulnerables, intentamos defender a los laburantes y los humildes, tenemos también que ser lo suficientemente inteligentes y tener la templanza para no dejarnos provocar y no entrar en el juego que nos propone gente violenta como Burrich, ¿no? Juan, vos estás hablando de Burrich, quiero consultarte por este fallo que condenó a 6 prefectos por la tortura, el secuestro y el robo incluso de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, 2 militantes de la Garganta Poderosa. Muchos dijeron que Patricia Burrich, que defendió a ultranza a los prefectos, debería dar un paso al costado. ¿Coincidís? Yo creo que debería dar un paso al costado por esto y por muchas otras cosas más, digamos, porque es la representación de la peor estrategia para superar la crisis, es la representación, ¿no? El fallo creo que es ejemplar en muchos temas. La verdad que el trabajo de los compañeros de La Poderosa, de la doctora Carpinetti, que es la abogada que llevó adelante el juicio, es excelente. Tenemos otro caso interesante donde está detenido un tipo de la Policía Federal que atropelló a otro compañero de la CETEP durante las protestas del Congreso, que lo atropelló con su moto a propósito y por suerte fue filmado. Sí, lo recordamos. Bueno, hay una serie de casos, hay muchos casos. Si vos agarrás los casos de detenciones arbitrarias, solamente, yo te digo, solamente militantes de la CETEP y de organizaciones vinculadas a la CETEP, desde que asumió Macri, tenemos más de 500 detenciones arbitrarias. O sea, de detenciones que no tienen ninguna justificación en un delito. De golpizas, etcétera, centenares, digamos, ¿no? Entonces todo eso que hoy está silenciado, bueno, en algún momento se va a hacer justicia por ese tema. Ahora, el problema es que aquí y ahora, en este momento, en una situación de crisis, en una situación donde no se sabe lo que va a pasar, tener una pistolera amenazando a los dirigentes sociales y a la población en general, como Patricia Burrich, la verdad que es muy malo para la democracia, muy malo para la democracia. Juan, y hablando de la democracia, y ya se nos va la nota, el año que viene hay elecciones, te ve, y sabemos que estás, y hay armados electorales, ¿te ves jugando electoralmente? ¿Te ves siendo parte de un frente electoral? Se habla mucho de emergentes en la política y por eso te quiero preguntar, ¿dónde te ves el año que viene? Mira, yo estoy convencido de que yo personalmente me gusta, soy muy feliz con lo que hago, me gusta la militancia social, el trabajo nuestro que tiene que ver con la organización sindical de los trabajadores excluidos y de la economía popular y la construcción del poder popular en el territorio me parece lo más importante desde el punto de vista estratégico, pero desde luego la elección del año que viene no es una elección cualquiera, digamos, no hay una contradicción evidente entre el modelo económico neoliberal, excluyente, hambriador, entreguista que ofrece el gobierno de Mauricio Macri y la aspiración elemental de tener una sociedad con un estándar básico de justicia social. Por lo tanto, yo soy un convencido de que hay que construir un frente que agrupe a todos los que rechazamos el plan económico que suscribió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Un frente que tenga como primer punto la anulación del plan económico pactado entre Macri y el Fondo Monetario Internacional. Y todo lo que yo pueda hacer para contribuir a ese frente y todo lo que yo pueda hacer para impulsar a mi generación, digamos, la generación que se formó después del 2001 y a la generación que viene atrás, que es la de esas pibas y pibes que tienen hoy entre 18 y 25, lo voy a hacer muy contento, digamos, estoy trabajando en eso. Ahora, personalmente no tengo ningún interés, no quiero y espero que no se dé ninguna situación en la que tenga que ser candidato a nada, porque no me gusta, la verdad es que no es mi vocación es lo que hago, pero sí creo que los militantes, sin comprometer, sin meter a las organizaciones sociales y sobre todo a los sectores más empobrecidos que no están politizados, no puede ser un error también meterlos a las disputas partidarias. Sí creo que quienes están politizados, quienes tienen interés en las cuestiones de un proyecto de país, sean de la clase social que sean del sector que sean, tienen que trabajar para derrotar este modelo económico y este gobierno en las urnas el año que viene. Muchísimas gracias, Juan, que tengas un buen domingo.
Un abrazo grande, viejo. Juan Grabois, titular de la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, pasó aquí por el fin de la metáfora.